Hola amigos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a este primer especial de la paradoja del podcast. Mi nombre es Walter y hoy les tenemos preparado un informe con motivo del estreno de la película Glass del director indio Night Shyamalan, que sirve como cierre de la trilogía de películas comenzadas en el año 2000 por Unbreakable, El Protegido, la cual tuvo su secuela 17 años después con la película Split o Fragmentado. El informe que les traemos hoy tiene justamente que ver con el protagonista de esta última cinta, Kevin Wendell Crumb, personaje interpretado por James McAvoy, el cual poseía un trastorno de personalidad múltiple. Y aunque esta historia es ficticia, ¿qué tan alejado podría estar de la realidad? Hoy conoceremos el caso de Billy Milligan, el hombre de las 24 personalidades. William Stanley Milligan, mejor conocido como Billy Milligan, fue la primera persona en evitar una condena en prisión por robo, secuestro y violación, gracias a su trastorno de personalidad múltiple, ya que al igual que el protagonista de la película Fragmentado, la cabeza de Billy estaba descompuesta en 24 personalidades distintas. Milligan fue un hombre nacido en Ohio, Estados Unidos en 1955. Durante los años de su infancia, Billy tuvo que lidiar con las frecuentes mudanzas y hombres que pasaron por la vida de su madre Dorothy, de quienes dos lo marcaron de por vida. Johnny Morrison, el primer marido de Dorothy, tuvo problemas con el alcohol y era violento. Fue hospitalizado por alcoholismo agudo y depresión en 1958. Luego, intentó suicidarse mezclando pastillas con alcohol, pero Morrison fue descubierto a tiempo por Dorothy y lograron salvarle la vida. Sin embargo, unos meses después de este intento, el 17 de enero de 1959, Johnny se suicidó por envenenamiento por monóxido de carbono. En 1962, Dorothy conoció a Chalmers Milligan, con quien se casó en Circleville, Ohio, el 27 de octubre de 1963. Fue Chalmers quien acabó de marcar fuertemente la vida de Billy, abusando de él en reiteradas ocasiones, encontrándoselo finalmente culpable de dichos abusos en un juicio posterior. Estos hechos provocaron que Billy Milligan se convirtiera en alguien violento, llevándolo a vivir una vida inclinada hacia la delincuencia. Era encarcelado constantemente por robos, hasta que en 1977 3 mujeres declararon haber sido violadas por este sujeto en el campus de la Universidad Estatal de Ohio. Se dice que su captura fue muy complicada debido a que los policías se encontraron con un sujeto extremadamente hábil que hablaba yugoslavo, aunque quienes conocían a Billy aseguraron que él jamás había estudiado ese idioma. Mientras Billy estuvo en prisión a la espera de un juicio, los médicos que realizaban las pericias psiquiátricas notaron que a pesar de que hablaban con Billy físicamente, su personalidad no era la de él, sino la de alguien más. Luego de todas las evaluaciones, se llegó a la conclusión de que Milligan padecía un peculiar trastorno en el que desarrollaba distintas personalidades. Al comprobarse la veracidad de este padecimiento, la justicia no pudo enviarlo a prisión, debiendo sometérselo a tratamiento médico, ya que si bien su cuerpo había cometido esas violaciones, no lo fue así su mente, o al menos no la del verdadero Milligan. Billy estuvo en una serie de hospitales psiquiátricos que no hicieron más que verificar las 24 personalidades que poseía. En 1988, Billy fue puesto por fin en libertad luego de pasar 10 años en una institución en la cual, poco a poco, las personalidades fueron fusionándose hasta desaparecer. Las 24 personalidades que convivían en la cabeza de Billy eran muy variadas. Algunas eran hombres, otras mujeres e incluso niños y niñas. Cada una de estas personalidades tenía su propia forma de ser, de hablar y hasta de pensar.
Mientras algunas eran demasiado inocentes, otras contenían mucho odio y maldad, y justamente fueron este tipo de personalidades las que lo llevaron a perpetrar los actos de violación por los que fue acusado. Daniel Keyes, autor del libro Las mentes de Billy Milligan, dividió esas 24 personalidades en dos grupos, los 10 y los indeseables. En el grupo de los 10 se colocó a las personalidades menos agresivas, de trato más fácil y receptivas. Su presencia fue clara desde el principio del tratamiento de Billy. Ellas eran el propio Billy, que en ese momento tenía 26 años, Regan Badaskovich, de 23 años, un yugoslavo que podía leer y escribir en serbio, fue quien admitió ser el responsable del robo, pero que no sabía nada de los ataques sexuales. Arthur, de 22 años, inglés inteligente y formal, quien mantenía en control a las demás personalidades junto con Regan. Allen, de 18, un manipulador que, a diferencia del resto de sus compañeros, era el único al que le gustaba fumar. Tommy, de 16, con grandes dotes de escapismo y que gustaba de tocar el saxofón. Danny, de 14, quien tenía miedo a socializar. David, de 8, un niño sensible y emocional. Christine, de 3 años, una dulce niña con problemas de dislexia. Christopher, de 13, hermano de Christine, quien era muy problemático. Adalana, de 19 años, una mujer lesbiana y tímida, escritora de poesía, de quien se piensa fue la personalidad que violó a las 3 mujeres. En el grupo de los indeseables estaban las personalidades más complicadas que no se ceñían a las normas impuestas por quienes trataban a Billy y solían aparecer cuando éste era internado en un hospital psiquiátrico. Ellas eran Philip, de 20 años, un asesino a sueldo. Kevin, también de 20 años, un ladrón. Walter, de 22 años, un autonombrado cazador. April, de 19, una chica que solo pensaba en la venganza contra uno de los padrastros de Billy. Samuel, de 18 años, pintor y el único que creía en Dios. Mark, de 16, un hombre pasivo que no hacía nada a menos que recibiera una orden de los demás. Steve, de 21, un tipo con un humor bastante cruel. Lee, de 20 años, bromista sin la capacidad de contenerse. Jason, de 13, un adolescente que siempre trataba de solucionar los problemas sin que esto le saliera muy bien. Robert, de 17 años, un soñador que no tenía ambiciones. Sean, de 4, un niño sordo. Martin, de 19, quien solo buscaba recibir sin dar nada a cambio. Timothy, de 15, un joven inofensivo, pero que poseía una inseguridad acerca de su orientación sexual. Así como Kevin en la película Fragmentado tenía su personalidad número 24 conocida como la bestia, Billy Milligan también tenía una personalidad que, en sus propias palabras, era la suma de las 23 personalidades antes mencionadas. A esta se la conocía como la profesora, de 26 años. Brillante, sensible y con un gran sentido del humor, de quien se dice una de sus frases favoritas era: "Yo soy Billy, en una sola pieza". Cabe destacar que cada vez que Billy podía tomar el control de su cuerpo decía que sentía que su tiempo fue robado por alguien y que por eso pensaba que el suicidio era su única opción de salida. Luego de quedar en libertad, Billy Milligan perdió el contacto con todos sus conocidos y su paradero fue desconocido durante años. Finalmente, fallecería de cáncer a los 59 años en diciembre del 2014 en una residencia geriátrica en Columbus, Ohio. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Este fue nuestro primer especial en la paradoja del podcast. Y si les gustó, no olviden suscribirse, darle like al video y activar la campanita para estar al tanto de todo lo que iremos subiendo. Será hasta la próxima.